Existen escuelas de pensamiento que entienden que la ciencia es contradictoria con la fe. No, eso hace mucho que se desmontó. Eso de estos tiempos es difícil, porque tú no te encuentras con estudiantes que tienen fe, tú te encuentras con estudiantes fanatizados. La ciencia avanza no para destruir a Dios, la ciencia avanza para darnos la posibilidad de tener una mejor vida, y eso de tener una mejor vida aportará a un mejor conocimiento de Dios. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos, como es de costumbre, cada semana la profesora Ivette Guzmán con esta sección Interacción Académica, en donde hablamos temas relacionados con la educación, los educadores, los estudiantes. Y hoy Ivette Guzmán tiene una invitada muy especial que ella misma va a presentar. Bienvenida, profe. Gracias, Gustavo, por esa bienvenida tan bonita que tú siempre me das. Y, señores, estamos en Semana Santa. Y en Semana Santa la academia también tiene un espacio para discutir esa relación que existe entre la religión y la academia, sin contar que las primeras universidades del mundo las fundó la Iglesia, ¿no? Entonces, en Occidente, por lo menos. Exactamente. Entonces, hoy tenemos a una invitada muy especial, nuestra colega en la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, la doctora Alina Bello. La doctora Alina dirige actualmente la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, y hoy va a venir a hablarnos de academia, religión, Semana Santa, y de cuáles son esas intersecciones entre esta religión, investigación, academia, humanismo, en estos momentos tan difíciles de la humanidad, donde todos estamos replanteándonoslo todo, ¿no? Alina, bienvenida a este espacio, qué bueno tenerte, gracias por aceptar la invitación. Religión y academia, vamos a ver. Muchas gracias por la invitación, a ti, Ivette, a ti, Olivo, y bueno, siempre es importante reflexionar sobre estos temas. La academia lo hace constantemente, pero también es bueno comunicarlo al gran público. Exacto. Y ustedes tienen un público que lo sigue y que les interesan estos temas, ¿verdad? Porque no a todos los públicos les interesan estos temas, pero ustedes han logrado tener un público cautivo que sigue estos temas y qué bueno, porque así nosotros los que estamos en la academia podemos comunicar esas ideas que tenemos siempre allí, pero que es bueno que todos podamos debatir. Entonces, ¿cómo puede la religión pues sacar ese brazo académico y formar ciudadanos y ciudadanas para la sociedad contemporánea? Bueno, lo primero que tendría que decirte es que más que la religión, me voy a referir a que lo religioso es un hecho humano. El ser humano es un ser en contexto. Y todos los seres humanos constituimos lo que se llama la humanidad. La humanidad no es más que el conjunto de los seres humanos. Ahora bien, los seres humanos somos seres humanos que en ese contexto de interrelaciones tenemos nuestra visión. Y esa visión está motivada por nuestros valores. Y esos valores vienen en casi todos los casos de esa visión religiosa que tiene el ser humano. Incluso los que no tienen visión religiosa, entre comillas, tienen valores que lo asumen para poder llevar a cabo su vida y la interrelación social que demanda de contenidos, porque usted no se relaciona socialmente en el aire. Entonces, en ese sentido, el hecho religioso, la religión, juega un papel fundamental, porque a la base de los valores, a la base de tu visión del mundo, siempre hay elementos que, si perteneces a alguna religión en específico, pues los vas a llevar. Y si no perteneces a ninguna, pues tienes unos valores que a la larga son de convivencia, son de solidaridad, son de vida buena, y eso también es lo que promueven las religiones. O sea que podemos decir, profesora Bello, que
no existe contradicción entre, digamos, ciencia y academia por un lado, y digamos la fe, para llamarlo de una manera por el otro, porque existen escuelas de pensamiento que entienden que la ciencia es contradictoria con la fe. No, eso hace mucho que se desmontó. Y digo que hace mucho que se desmontó porque esa contradicción entre ciencia, fe, vamos a remontarnos un poquito a la Edad Media y aquello que nosotros conocemos como la patrística, aquel diálogo inicial entre razón y fe, que luego se fundamentó y pasó a la ciencia. Son dos ámbitos diferentes, el de la ciencia y el de la fe, por lo tanto no son contradictorios, van paralelos, y a veces la fe ilumina la ciencia, porque a veces muchos de los grandes hechos que tenemos como científicos partieron no exactamente de una evidencia, sino de una intuición, y por fe el investigador siguió una fe, vamos a decir, laica, el investigador siguió esa pista y al final consiguió el hecho. Que de alguna manera entonces siempre hay un acto de fe. Siempre hay un acto de fe en el fondo de las acciones humanas. Tú te lanzas porque crees que puedes conseguir algo. Ese creer puede ser basado en ti mismo, en tus propias fuerzas, o basado en la trascendencia. El científico cree que puede, siguiendo unos procesos, dar con un hecho, con un producto, independientemente de que él crea que no cree. O sea, que elaborar una hipótesis, una tesis, parte en cierto modo, en principio, de un acto de fe. De algún tipo de fe. Claro que sí. Alina, me gustaría que tú, con esa visión amplia que tienes sobre la fe en nuestro país, nos hablaras de cómo tú observas, a partir de tu intervención en la universidad, cómo tú observas en los estudiantes y en las estudiantes su inclinación religiosa, su fe, cómo tú la sientes, la puedes palpar. Eso en estos tiempos es difícil, porque tú no te encuentras con estudiantes que tienen fe, tú te encuentras con estudiantes fanatizados. ¿Fanatizados? Sí. ¿O con una religión o en contra de una religión? No, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Sí. Te encuentras con los que son fanáticos de que no se puede creer, y ese es su fanatismo y esa es su religión fanática, no creer. Te encuentras con los que creen de manera errónea porque no tienen fundamento. Es decir, lo que le ha dicho alguien es lo que creen, ni siquiera el dato religioso, ni teológico, ni nada, sino que, para poner un ejemplo, cualquier otra persona que dirige un grupo con un fanatismo le dice y ellos se lo creen. Hasta alguien que cuelga una cosa en YouTube. Sí, y ya es una religión de la pasta. Sí, sí, el claro. pastafarismo. Sí, hay gente no, que pero hace no es de broma, todo. es sí. Exacto. Y el TikTok también ha hecho religión y muchas cosas de ese tipo. Entonces es muy difícil hablar de cómo los jóvenes, específicamente los jóvenes, pero también los adultos, están asumiendo su fe, porque en determinados ambientes se estudia, se fundamenta. El texto sagrado tiene una tradición, tiene un origen, tiene unos elementos que son históricos, pero tiene otros que son más literarios, más poéticos. Todo eso lo estudiábamos. Ahora difícilmente te encuentres con gente que conozca eso, entonces nuestros jóvenes asumen un fundamentalismo que los lleva a ir en contra precisamente de lo que la fe debe promover. Bien, vamos a hacer una primera pausa con la anuencia de ustedes, queridas educadoras, y volvemos. Continuamos con la sección Interacción Académica de su programa A Partir de Ahora, con la conductora, la doctora Ibe Guzmán, con una invitada muy especial, la doctora Alina Bello. Alina, mencionabas dos aspectos muy importantes en tu conversación en el segmento anterior. El fundamentalismo en muchos jóvenes, en ausencia de un acercamiento crítico y consciente al propio texto sagrado,
¿no? Y esta especie de vanaglorio del sinsentido, ¿no? De exaltar el sinsentido. Abórdanos primero esa parte. ¿Cómo aproximarse al texto sagrado? ¿Cómo aproximarnos a una lectura de la Biblia desde la academia y desde la fe? ¿O son contradictorios estos puntos o no lo son? No, no son contradictorios. Lo que sí que acercarse al texto sagrado siempre tiene que ser desde dos puntos de vista, pienso yo, importantes. Uno, de diálogo, y dos, de conocimiento. Hay que tener en cuenta que el texto sagrado no cayó en un platillo volador y te cayó en la cabeza ayer. Yo lo soltó un platillo volador, miren aquí. Algunos dicen que sí, que todos son extraterrestres, ¿no? Sí, eso es una tendencia, eso es una tendencia, pero la realidad es que el texto sagrado tiene una historia y hay que asumirla críticamente. Y luego el respeto. El respeto porque ahí tú te vas a encontrar textos de diferentes estilos que tú tienes que respetar el entorno en que crecieron esos textos y verlo con cierta condescendencia, porque a veces queremos con categorías modernas y posmodernas abordar el pasado y eso es imposible porque en aquellos tiempos, cuando eso se produjo, estas cosas que nosotros manejamos hoy no se tenían. Y habían cosas que se veían totalmente normales, que hoy serían un escándalo. Exactamente. Tener una esclava y que independientemente de que el señor tenía una esposa, pudiera tener sexo con la esclava, por ejemplo, y decían hasta que por mandato de Dios para engendrar. Y que los hijos eran de la esclava. Exacto, si la mujer no podía. Exacto, entonces esas son tradiciones muy, vamos a decir así, ancestrales, pero que nosotros entendemos que ahora no. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso digo conocimiento y respeto. Respeto para esas tradiciones, pero el conocimiento que debe iluminarlas es el que nos las va a poner en el contexto. Y nosotros tenemos que manejarnos con eso, cosa que los jóvenes no saben hacer porque no se les ha enseñado. Bien, doctora, perdón, Ibe. Sí. Hoy podemos decir que todavía la fe aporta a la ciencia y que la ciencia aporta a la fe en la actualidad. Sí. ¿En cuáles aspectos podemos vislumbrar esos aportes? Bueno, el aporte de la fe a la ciencia está en el hecho de entender que todo avance de la ciencia no atenta contra la estructura divina, vamos a llamarla así. O sea, la ciencia avanza no para destruir a Dios, la ciencia avanza para darnos la posibilidad de tener una mejor vida y eso de tener una mejor vida aportará a un mejor conocimiento de Dios. Porque una persona que no tiene una buena salud, una persona que no tiene un buen desarrollo en su, vamos a decir así, en el momento de su gestación, nacerá con unas deficiencias y vivirá con unas deficiencias que la forma de relacionarse con Dios será una forma, vamos a decir así, irracional. La ciencia nos ayuda a tener mejor salud, a tener mejor vida, a tener mejor desarrollo, y en la medida en que podamos tener eso, vamos a tener un mejor pensamiento crítico, un conocimiento, un mejor desarrollo, una mejor sociedad, porque estaríamos avanzando y no hay ninguna razón para que nos quedemos en el pasado, destruyamos lo que tenemos y lo que la ciencia ha logrado simplemente porque queremos mantener una fe medieval. No funciona así. Ya hace mucho tiempo que sabemos que esas dos cosas coayudan, o sea, fe y ciencia, a que el ser humano tenga una visión integral de sí mismo y de la trascendencia. Hablábamos contrario en el otro punto, ¿no? Esos aportes ciencia y fe, por un lado, pero también tenemos una contraparte, y es esta especie de exaltación de lo banal, esto de creer en cualquier cosa. Es intrínseca esa necesidad humana de creer en algo, y hay en este momento una negación de la tradición religiosa por exaltar a otro tipo de dioses banales, mundanos, como por ejemplo la tecnología, el TikTok, o reunirse siempre en torno a
creer en algo que no sea necesariamente divino. ¿Cómo tú puedes ver esa realidad? No, el ser humano necesita creer en algo, aunque sea en un palo de coba. El ser humano necesita creer en algo. Ese algo dependerá de tu entorno, de tu grupo social, de tu educación, porque es una necesidad humana. El Homo sapiens, que es el que constituye nuestra especie, la especie humana es eso, un Homo sapiens, en su evolución llegó ahí, necesita saber. Y mientras más busca, más le falta por encontrar. Entonces, es una condición natural. Ahora bien, el hecho de no tener un entorno favorable es el que hace que tú te vayas a adorar a don TikTok, a adorar al de la pasta, a entender que el mundo y el sentido del mundo es el dinero o cualquier otra, vamos a decir, fetiche, que te dé sentido a ti. Pero eso no es la realidad. En el fondo lo que hay no es la realidad divina, ni es la realidad de fe, ni es la realidad trascendente. Ahora bien, me gustaría que usted me hable un poquito de el concepto de lo espiritual, que no necesariamente es lo religioso. Exacto. Hay gente que la parte espiritual, digamos que la encausa por el arte, por el gozo estético. Lo que pasa es que por tradición somos occidentales, y la cultura occidental nos ha marcado mucho que lo espiritual y lo religioso va juntos. Pero los últimos, vamos a decir, 50 años del desarrollo de la cultura occidental nos ha marcado por otro camino. Tú puedes ser espiritual dentro de una tradición religiosa o puedes ser espiritual dentro de tu propia visión. Cuando digo de tu propia visión, de una búsqueda personal de lo divino o de lo trascendente, no necesariamente dentro de una estructura. Y eso lo estamos viendo. O sea, yo conozco, por ejemplo, muchísima gente que son quizás más apegados a lo que debe ser la vida humana, solidaridad, buena gente, apoyo al prójimo, vida buena, para ponerlo en un sentido más amplio, y no pertenecen a ninguna religión. Sin embargo, su espiritualidad es evidente. Evidente por encima de la ropa. Sin embargo, otros que están 24/7 dándose golpe de pecho, hay que salirle corriendo, porque su espiritualidad y su fe, no sé, son utilitarias. Y yo siempre me río cuando la gente quiere negociar con Dios o con la trascendencia. Haces en la vida todo lo que te da la gana, le quitas el dinero que puede servir para que los niños de los hospitales públicos se salven, y después que te sale una enfermedad, gloria a Dios, venga acá, Señor, ¿qué me pasó? Yo fui esto, yo fui lo otro, yo fui lo otro. Ajá. ¿Y qué pasó aquí? ¿Tú no te diste cuenta que de hecho, hay una tendencia en algunas, los últimos tiempos, que hay lo que se llamó en un momento el evangelismo electrónico. Gente que desde un micrófono, un programa, y forman comunidades, y muy bien que les va. Y se ha extendido esto que llaman el evangelio de la prosperidad. Claro, si uno ve a los pastores, verdad que prosperan, Ellos sí. Entonces es como una fe muy utilitaria ahí. Yo tengo una frase para eso que siempre llevo en mi cabeza, que la decía un amigo muy querido, que en paz descanse, el padre José Luis Alemán. Ah, claro. El padre Alemán siempre me dijo, y él era un hombre muy grande, y las manos eran los dedos eran muy largos, entonces él nunca señalaba con este dedo, sino con el del medio. Y cuando me señalaba y me decía, recuérdate, Alina, Dios reparte con nosotros, no tiene banco, ni ninguna cosa allá arriba para mandar, todo nos lo dio. Dios reparte con nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que hay que hacer es ser solidario, ser buena gente. Esos televangelismos y esas cuestiones son negocios para quedarse con lo que Dios reparte para todos, porque al final viven muy bien los que están en esos temas, pero sus feligreses no viven tan bien. Entonces son ellos los que la abundancia, la prosperidad que Dios mandó cuando dice el texto sagrado, y vio Dios que todo era bueno cuando terminó la creación, ellos se apropian de eso
y entonces es bueno para ellos. Son prósperos ellos, pero esa prosperidad es de todos y no hay que manejarla por ningún televangelismo ni ninguna cosa extraña. Hacen una administración muy desventajosa para los fieles, ¿verdad? Vamos a otra pausa y volvemos. Seguimos con interacción académica. Profesora Ibe Guzmán. La doctora Alina Bello va a despedir esta parte del programa con una exhortación a propósito de esta Semana Santa, de estos días que vienen para nosotros de asueto. Bueno, decir que como humanidad debemos buscar la manera de vivir más amablemente y solidariamente entre todos. Que como seres humanos, si no nos abocamos a una vida mucho más solidaria, mucho más apegada al cuidado del otro, mucho más humanizada, pues estaremos ante un serio problema de deterioro social y humano. Pero sobre todo que aprovechemos esta Semana Santa para reflexionar sobre estos temas, porque no basta con ir a misa. Eso es importante que lo hagamos, no basta con ir al culto, no basta con ir a la iglesia. Lo importante es que usted, además de hacer todo eso, reflexione sobre si usted es un verdadero ser humano, un buen ser humano, un ser humano humanizado que aporta a la humanidad y en este caso a nuestra República Dominicana, que tanto necesita que nosotros seamos buenos seres humanos. A ser buenos seres humanos nos invita la doctora Alina Bello en su espacio Interacción Académica. Quédense ahí que ahora vienen nuestros muchachos y muchachas desde el interior de la universidad a ver lo que ellos dicen. ¿Qué dicen los estudiantes? Así lo bautizó Gustavo este segmento. Lo que dicen los estudiantes. Ahora vamos a verlo. El día de hoy, en ¿Qué dicen los estudiantes? Con René Guzmán, estaremos hablando sobre la Biblia y veamos qué pueden hablarnos los estudiantes acerca de esta. ¿Y qué libros habrán leído? Mi nombre es Karina. ¿Qué edad tienes? Tengo 21 años de edad. ¿Has leído la Biblia, Karina? Sí. ¿De qué libros podrías hablarnos? Le podría hablar un poco de Lucas. Lucas en su escrito los que nos habla del nacimiento, resurrección y la vida de Jesús aquí en la tierra. ¿Has leído la Biblia? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿De qué libro de la Biblia puedes hablarnos? Bueno, uno de los que me gusta mucho es Ruth, por la historia que nos narra. En Judá hubo un tiempo donde había una gran hambruna, ya que no estaba lloviendo y la tierra no estaba produciendo. Entonces Elimelech tomó a su esposa y a sus 2 hijos y se fue a establecer a Moab. Allá, como era de natural, sus hijos se casaron. Lastimosamente, Elimelech, al igual que sus hijos, murieron. En esta ocasión puedo mencionar el libro de Job, donde trata de que este hombre fielmente supera o responde las pruebas que Dios le puso. Este hombre era un hombre rico, tenía muchas ganancias, era muy rico, tenía hijos también. Entonces, en un conversatorio entre Satanás y Dios, le dice que Job era justo porque era bendecido. Entonces, entonces Dios decidió ponerlo a prueba. Lo que hizo fue que le quitó todo lo que tenía. ¿Acerca de qué libro de la Biblia puedes hablarnos? Bueno, acerca de Cantar de los Cantares, que es un libro del profeta Salomón. Es un libro donde se muestra realmente lo que es el amor verdadero y que cuando este existe no hay inconveniente que pueda impedir que este suceda. El libro de Isaías abarca 66 capítulos y fue escrito en los años 701 y 681 a.C. El profeta Isaías fue llamado a profetizar al reino de Judá, que en esos momentos se encontraba por crisis, rebelión y avivamiento, además amenazado con destrucción por Siria y Egipto. Sin embargo, fue preservado por la misericordia divina de Dios. Así como comentaba mi compañera Mabel, el libro de Isaías fue escrito porque en el pueblo de Israel
se podían ver cómo ellos adoraban a los dioses e incluso había mucha rebelión en este pueblo. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, también es el último de la Torá. Lo que sucede en Deuteronomio es que se podría resumir simplemente como segunda ley, puesto que lo que hace Moisés es nuevamente enseñar a la nueva generación los 10 mandamientos y las leyes de la Biblia. Con el Génesis, que es básicamente la historia de cómo el mundo está formado, de cómo el planeta Tierra en sí llega a lo que es la existencia de los humanos y también de los animales. Y luego de que pasa eso, entonces entramos a lo que es la historia de cómo se forma, cómo se crea el hombre y de aquí entonces la mujer. A mí me gusta específicamente el libro de Job porque tiene muchas curiosidades y muchos misterios. El libro de Job tiene o desenlaza una pregunta súper interesante que es ¿por qué debemos estudiar este libro? Y es que en él se encuentran muchísimos misterios que una persona de fe se cuestiona, que es específicamente por qué a las personas buenas les pasan cosas malas. De Josué. Este libro tiene el nombre de su escritor Josué, que fue hijo de Nun y fue líder de Israel después de la muerte de Moisés. También se puede dividir en 4 sesiones este libro, que es cuando Israel entra a Canaán, la conquista del país, también cuando se reparten las tierras entre las tribus y cuando Josué le dirige sus últimas palabras al pueblo.